El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, ya estamos en tu programa Tiempo con Dios. Es para nosotros un gusto y una alegría tenerlos otra vez de vuelta en casa, en esta experiencia que solamente se vive escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Me encuentro una vez más con nuestro apóstol, amén, y director general de Dios es Bueno México, nuestro apóstol Juan Luna. Bienvenido a tu programa, muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, un tiempo en la cual cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, pasaremos un tiempo con el Espíritu Santo de Dios, oyendo su palabra, escuchando ciertamente las revelaciones de lo alto. Es muy necesario que nosotros como iglesia de Dios aprendamos a escuchar la voz de Dios para que así podamos recibir esa palabra de vida, esa palabra, esa revelación que viene del cielo y así poder ser edificados cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla a través de las escrituras, que realmente Dios nos ha hablado de diferentes maneras, de diferentes formas, buscando la forma y la manera de tener una comunicación y una relación con cada uno de nosotros. Yo creo que es el tiempo en que todos debemos de estar atentos a lo que hoy el Espíritu Santo va a decir a cada uno de nosotros y podamos recibir una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de edificación que va a edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Así es, apóstol, sin duda alguna en estos tiempos la voz de Dios, esa voz direccionando nuestra vida, direccionando nuestro hogar y direccionando nuestras familias. Así que si tú quieres escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, quédate en tu programa Tiempo con Dios, amén, y te aseguro que tu vida va a ser radicalmente bendecida, porque cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos bendice, Dios nos restaura, Dios nos cambia, Dios nos transforma, y esta es la forma en que Dios puede hablar a tu vida. Tal vez hoy estás pasando por situaciones adversas, por crisis, estás pasando por ciertos problemas en el hogar, en el matrimonio, en la familia, pero este es el tiempo en el cual tu vida puede cambiar y puede ser restaurada y puede ser bendecida. Te invitamos de la misma forma que puedas enviarnos tus peticiones de oración. Amén, vamos a estar aquí, hay un equipo de personas que van a estar atendiendo cada una de tus peticiones de oración y es para nosotros, va a ser un gozo poderlas atender, escucharte, amén, y que bueno, que Dios de cierta manera pueda bendecirte, pueda hablarte a tu vida a través de la oración. Te quiero comentar que la vez pasada que estuvimos orando, hubo una persona que me mandó un mensaje y me dijo: pastor, mientras usted estaba desatando la oración, mientras usted estaba desatando oración de sanidad, en ese momento yo venía de mi trabajo cansada, venía escuchando la predicación, pero escuché esta palabra, la recibí, amén, y cuando la recibí, en ese momento todo mi dolor, lo que yo traía, se me fue quitado. Declaré la oración que usted hizo y bueno, y Dios me sanó. Así que, así como esta persona pudo recibir, apóstol, su sanidad, creo que si nosotros enviamos nuestra petición de oración, oramos y Dios te habla, Dios también puede hacerlo de la misma forma. Apóstol, ¿cuál es la razón de que la iglesia hoy en día puede escuchar la voz de Dios? Es muy importante que todos escuchemos la voz de Dios, porque a través de la voz de Dios vamos a saber cuál es la buena voluntad del Dios Todopoderoso. Aún vamos a saber el porqué de las cosas, el porqué de lo que Dios permite a veces a nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que ser probados como el oro refinado y es necesario a veces que pasemos situaciones, circunstancias de esta naturaleza. Y sabemos nosotros que a través de la palabra Dios nos habla a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender cuáles son sus propósitos. Hoy en Tiempo con Dios es la oportunidad que todos los que nos están escuchando pueden llamarnos, pueden consultar a Dios, pueden hacer esas preguntas que aún hay en sus corazones y en sus mentes, esa pregunta que tú quisieras saber el porqué de las cosas, y yo te aseguro que Dios te contestará, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que nos escucha, un Dios que está atento a nuestro clamor, y Dios a través de la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Y cuando nosotros hablamos y realmente le preguntamos a Dios, Dios nos contesta.
Así es, apóstol. Así que bueno, te seguimos invitando. Puedes compartir esta transmisión del día de hoy. Amén. En todas tus redes sociales. Recuerda que estamos como Dios es Bueno México. Nos encuentras en YouTube, en Spotify, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en todas las diferentes plataformas y ahora mismo a través de Facebook Live. Así que puedes compartir todas las predicaciones. Si te perdiste en algún momento alguna predicación, si te perdiste algún mensaje, bueno, puedes darle ahí a cualquiera de los links que estamos teniendo y puedes seguir disfrutando y llenarte de fe, llenarte de fe. Creo, apóstol, que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que seguir activando nuestra fe y la Biblia lo habla y es muy claro que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la forma en que podemos seguirnos llenando, en las cuales podemos seguir buscando del rostro del Señor, escuchando su palabra, alimentándonos. Tal vez en el mundo se habla de que hoy las iglesias se cerraron, pero creo que la iglesia sigue estando, porque la iglesia somos nosotros y sigue tan viva en las casas, en los hogares, amén, para seguir creyendo que Dios tiene grandes cosas para nosotros, apóstol. Claro que sí, es muy importante de que nosotros no perdamos realmente esa visión de seguir buscando aún en nuestros hogares al Dios Todopoderoso. El propósito de Dios es de que nosotros tengamos esa relación y esa comunión con Él constantemente, y es por eso que Él nos hace una invitación para que todos juntos con toda nuestra familia levantemos un altar de adoración en nuestra casa, en nuestro hogar, y sigamos escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe siempre vaya creciendo cada día, para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito divino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que nosotros vivamos en una forma diferente. Él nos sacó de una vida de pecado, de una vida de maldad, de una vida en la cual vivíamos antiguamente, pero hoy Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y de esa manera Dios quiere que nosotros, a través de esa naturaleza, a través de esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, a través de escuchar constantemente la palabra de Dios, escuchar todas las cosas que Dios habla y todos los ejemplos que a través de la palabra Dios nos muestra, para que nosotros nos demos cuenta que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es el mismo Dios que hoy opera a través de este tiempo, a través de esta programación Tiempo con Dios. Así es, apóstol. Bueno, pues nos vamos al primer corte comercial y regresamos enseguida para escuchar la palabra de Dios, que Dios tiene grandes cosas para nosotros.
Así es, bueno, bienvenidos a tu programa Tiempo con Dios. Le damos la mayor bienvenida a cada una de las redes sociales, a cada una de las plataformas, los grupos cristianos, que bueno que nos están dando acceso a poder entrar a sus diferentes grupos, amén. Y a todos los usuarios que tenemos, amén, a toda la plataforma digital de Dios es Bueno, Mi Casa TV. Gracias les damos, les bendecimos grandemente y esperamos que este tiempo sea un tiempo con Dios, un tiempo en que podamos escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida, hablando a nuestros hogares, hablando a nuestros corazones. Apóstol, pues yo te dejo este espacio para ti. Gloria a Dios. Hoy quiero darles un tema muy importante sobre el tiempo de las tormentas. Hoy estamos en tiempo de tormentas, donde a través de las tormentas Dios va a probar el corazón de cada uno de nosotros, va a saber de qué situación nosotros estamos realmente, si hemos caminado conforme a la voluntad de Dios. Y estas tormentas van a medir ciertamente nuestra fe, si somos de mucha fe o si somos de poca fe. A través de la palabra Dios habla y dice que el justo por la fe vivirá. Todos nosotros y cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados como el oro refinado, y a veces es necesario estas tormentas que vengan a nuestra vida. Tenemos la tormenta de este virus, y también la tormenta esta que está pasando en nuestra vida de una escasez, de una falta de trabajo, donde se han cerrado ciertamente los trabajos, pero es en el momento en que nosotros debemos de confiar más en un Dios todopoderoso. Porque sabemos que Dios sabe en nuestro corazón que hay esa incertidumbre, esa preocupación, donde nosotros pensamos qué hemos de comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer el día de mañana, cómo vamos a subsistir esta situación. Y lo único que Dios hace y nos habla a través de su palabra es que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar cada día más firmes en la presencia de Dios, más firmes buscando la gloria de Dios, para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Cada día nosotros tenemos que demostrarle ese amor tan grande que Dios ha puesto en nuestros corazones para su obra y para Él mismo. Por eso dice la palabra claramente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Espada, desnudez, hambre, nada nos va a poder separar del amor de Cristo, porque nuestro amor es profundo, es grande y es maravilloso hacia Él, porque sabemos que Él nos ha enseñado a caminar en las cosas, en las situaciones, en las circunstancias donde siempre hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, y Él nunca nos ha dejado solos. Por eso estamos en tiempos de tormentas. En medio de las tormentas Dios prueba nuestra fe, si somos de mucha o de poca fe. Los de suficiente fe somos aquellos que confiamos en un Dios poderoso, pero cuando hay falta de esa fe, empezamos a tener ese temor. Esa falta de fe nos hace a que nosotros empecemos a desconfiar en que Dios puede librarnos de estas situaciones y de estas tormentas. Son todos aquellos que realmente cuando ven venir una tormenta, hay un temor en sus corazones, hay una forma en la cual no empiezan a confiar en un Dios poderoso. Cuando a través de la palabra Dios nos ha enseñado que Él es el que nos guarda, Él es el que nos fortalece, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él es el que hace que nuestra vida realmente sea diferente en situaciones y circunstancias que se presenten a nuestra vida, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso. Jesús siempre va a estar en medio de la tormenta junto con cada uno de nosotros, y Él nunca nos va a dejar solo. Quiero compartir esta parte de la escritura en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A través de esta escritura vemos realmente unos discípulos con un gran temor, un gran miedo,
sabían que realmente estaban con Jesús, pero no habían entendido el propósito de que Jesús, cuando está con nosotros, Él es el que nos guarda, el que nos protege, y aún Él estaba en una paz, en una tranquilidad, Jesús, porque sabía que realmente no iba a pasar nada. Aún aunque se levante las tormentas, sabemos que Dios está con nosotros, y sabemos que cuando Dios está con nosotros, nada pasa en nuestra vida, porque Él tiene el control de todas las cosas. Aún dice la palabra que Él no va a permitir que seamos probados más de lo que nosotros podamos soportar, porque sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros y con nosotros, y por eso a través de esta palabra Dios les habla y les dice a sus discípulos, aquellos que estaban en esa barca. Sabemos nosotros que estamos en esa barca, y en esa barca está Cristo Jesús, porque Él es el que guía nuestra vida, es el que dirige nuestra barca. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús esté en nuestra barca, va a ser necesario que vengan esas tormentas a nuestra vida, esas tormentas donde Dios va a probar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza en un Dios poderoso. Y es a través de esa forma en que Dios muestra ese cuidado que Él tiene para con nosotros, de que Él realmente en medio de las tormentas, Él está con nosotros, viendo qué hay en nuestro corazón, si somos hombres de poca fe o de mucha fe. El temor se presenta cuando realmente ha existido desde tiempos antiguos, cuando vemos nosotros a través de la palabra que el hombre realmente cuando se presentan esos gigantes, hay ese temor. Cuando aún en el pueblo de Israel, cuando viene ese gigante y los provoca, había un gran temor en sus corazones, pero sin embargo en el corazón de un joven como David, él sabía que él iba a tener la victoria y él podía vencer a ese gigante. Dios, a través de la palabra, Él quiere hablarnos a nuestros corazones, y Él quiere que nosotros tengamos una confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que dio la vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios, a través de la palabra, Dios nos habla que a veces viene ese temor por la falta ciertamente de fe, o porque a veces nosotros vivimos una vida de tibieza. A veces nuestra vida ha sido tan tibia que no hemos podido entender realmente lo que es caminar en fe, en confiar en un Dios poderoso. Lo que es la tibieza realmente, y el temor, es el reflejo de la falta de fe que hay en nuestros corazones y en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros no tengamos ese temor, no tengamos ese miedo, no tengamos esa forma en la cual Dios habla a nuestros corazones aún a través de una iglesia. Y hoy quiero invitarlos al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dios habla hoy a nuestra vida y da un mensaje a través de la Odisea, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy Dios, a través de esta palabra, hoy nos está hablando que a veces nosotros andamos caminando realmente con una fe fingida, una fe no suficientemente activa en nuestra vida, y a veces nosotros entra esa tibieza, ese desamor en las cosas de Dios, y realmente nosotros, cuando caminamos de esa manera,
llega el momento que cuando se presenta una tormenta en nuestra vida, es cuando nosotros empieza a entrar ese temor, empieza a tener esa desconfianza, ese miedo, porque a través de nuestra vida no hemos sido sinceros con Dios, no hemos sido sinceros ni con nosotros mismos, y hemos vivido una vida fingida, una fe fingida, donde realmente cuando Dios prueba nuestros corazones, amén, ahí es a donde Dios se da cuenta, y nosotros nos damos cuenta, y todos los que nos conocen, que nuestra fe no era suficientemente fuerte y fortalecida, y a veces nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, a través de esta palabra, a través de estas tormentas, tenemos que pasar estas tormentas, profeta. Cada uno de nosotros, a través de esta forma de vida, Dios tiene que probar nuestros corazones, nuestra vida. No hay nadie, un hijo de Dios que no sea probado. Todos tenemos que ser probados como el oro refinado. Así es, apóstol. Creo que en estos tiempos y en estos momentos, lo que Dios está haciendo, basado a lo que hoy nos acabas de hablar en sus escrituras, en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, es que nosotros estamos siendo, y son momentos en los que estaremos siendo probados en esa fe, amén, de dejar de tener miedo, temor, y ser probados en esa fe, dar a conocer en quién hemos creído, y realmente pues empezar a caminar en esa fe genuina. Ahora, esto me recuerda a una predicación en la cual hace tiempo hablábamos, y era acerca de una fe fingida y no una fe verdadera. Creo que la fe verdadera, apóstol, podemos identificarla, que se da a conocer en estos tiempos de crisis, amén, en cuando no permitimos que el temor, que el miedo por las circunstancias que están pasando, que están sucediendo, nos agobie, nos encierre en un círculo, amén, sin darnos cuenta de lo grandeza y recordar de lo que es Dios para nosotros, apóstol. A lo que hoy nos hablas es poder entender, ser fieles a Dios, tener esa fe en Dios verdadera, que en medio de la angustia, en medio de la tormenta, podamos seguir confiando en Dios, apóstol. Claro que sí, Dios sopesa nuestra vida espiritual, y Él por eso permite que estas cosas, esas situaciones se presenten en nuestra vida. El temor se presenta cuando ciertamente ha existido durante toda nuestra vida cristiana una vida de tibieza, una falta de interés, una falta de amor hacia las cosas de Dios, y a veces nosotros al final, como dice la palabra de Dios, nosotros somos los que nos engañamos nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar jamás, y Dios permite que nosotros, a través de esta forma de vida, de estas situaciones que se presentan, nosotros seamos probados como el oro refinado, y podamos demostrar que realmente si realmente amamos a Dios o no lo amamos a Dios. En estas situaciones el mismo temor nos hace que a veces muchos se aparten de la presencia de Dios. En el temor hay muchas personas que aún se olvidan que tienen un compromiso con Dios, y dejan de honrar a Dios, dejan de buscar de Dios, dejan de tener esa relación con Dios. Yo creo que a través de este tiempo, de estas luchas, de estas tormentas que se presentan, de falta de escasez, de falta de alimentos, es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más fieles a Dios en las promesas, en lo que Dios habla en nuestra vida, porque es en el momento en que más necesitamos a ese Dios poderoso, como esa mujer viuda cuando el profeta la visitó, y realmente era una mujer que ya era lo último que tenía, pero esa mujer, Dios sabía que esa mujer era lo último que tenía, y que si eso se le acababa, ella iba a morir. Pero sin embargo, Dios a tiempo mandó a ese profeta y le habló y le dijo que ciertamente que lo que ella tenía se lo preparara a él, y de esa manera Dios hizo que esa mujer actuara en esa fe, y vemos cómo la vida de esa mujer fue diferente. En lugar de acabársele lo poco que tenía, Dios hizo que realmente ese aceite nunca faltara. Hoy es el día en que nosotros como hijos de Dios, si nosotros es cuando más debemos de estar más presente en nuestro corazón, que tenemos una promesa, tenemos un compromiso con un Dios poderoso, y es cuando más debemos demostrar ese amor,
amor hacia su obra, hacia su persona, donde nosotros tenemos que honrarlo, aún con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y a veces nosotros nos hemos olvidado que hoy es cuando Dios va a probar que hay en nuestro corazón, que aunque pueda haber escasez en los hogares de otras personas, en nuestro hogar nunca va a faltar el alimento. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles a Dios, estamos siéndole fieles a Dios, y no le estamos robando a Dios, sino le estamos dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios, a través de esta palabra, a través de esta tormenta, es para que nosotros podamos ver ciertamente, Dios puede ver nuestra fidelidad hacia ese Dios poderoso, si aún estando en situaciones de necesidad, podamos nosotros actuar como esa mujer, como esa viuda que tenía lo último que tenía y no le interesó dárselo al profeta, y ella pudo ver la gloria de Dios. Así es, apóstol. Creo que a lo que acabas de hablar, cabe mencionar que cuando se habla del miedo, del temor, podemos hablar de un sinónimo, por decirlo así, de falta de confianza, de falta de confiar en Dios, de falta de tenerle credibilidad a Dios. Creo que miedo se produce en la falta de tener esa fe, en la falta de confiar en Dios. Dicho de otra manera, cuando tú y yo dicho de otra manera, si creemos en Dios, no hay por qué tener miedo. Pero aquel que no está creyendo y su fe no está siendo genuina, entonces va a tener miedo. Porque ese miedo lo que produce o lo que deja ver en el ser humano, en la vida del creyente, amén, es de que su vida no está bien cimentada en Cristo Jesús. O sea que tiene, en pocas palabras, espíritu de duda, de incredulidad. Cuando el miedo viene, el miedo produce incredulidad, produce esa falta de confiar en Dios, amén. O sea que cuando la incredulidad está en tu vida, cuando la falta de fe, cuando tú no estás enteramente convencido de quién es Dios en tu vida, cuando no estás convencido enteramente de lo que ha sido Dios durante estos años, inmediatamente tú vas a tener miedo, apóstol. ¿Correcto? Y es como lo mencionabas, hoy en día la iglesia muchas veces ha sido de esa forma, ha buscado de Dios, pero no ha tenido una fe verdadera, sino ha tenido una fe fingida. ¿Correcto? Porque si tuviera una fe verdadera, y es a lo que hoy Dios nos está incitando con todo esto, lo que estamos viviendo, Dios nos está hablando y te está diciendo: hey, actívate, iglesia. Hey, iglesia, tienes que entender que tu fe tiene que empezar a dar frutos y tiene que verse en estos tiempos. Si tú hoy no estás creyendo que Dios te cuida, que Dios te protege, que Dios va a estar contigo, que Dios te va a salvar, que Dios es nuestro redentor, que Dios murió por ti en la cruz del Calvario, es que hay un espíritu de duda, un espíritu de incredulidad que te está llevando a, precisamente como lo mencionabas, a no tener ese primer amor, a perder el buscar a Dios, el poder orar, el poder ayunar, el poder seguir ofrendando, diezmando a Dios. Porque cuando hay duda en nuestra vida, en un área de nuestra vida, pues es sencillo decir, cuando a la vida del ser humano, y yo creo que tú me vas a seguir, apóstol, es que cuando en la vida del ser humano, bien, pues no está creyendo literalmente en Dios, no está creyendo en su obra, pues el hecho de que uno le diga: ¿sabes qué? Tienes que ayunar, y el poder de la oración y el poder del ayuno, cuando uno tiene incredulidad, pues no va a creer en ese poder que es ejercido a través de cuando oramos, a través de cuando ayunamos, a través de cuando clamamos a Dios. Y aún también, como lo mencionaba hace unos momentos, cuando Dios te dice: bueno, estos son tiempos en los cuales no tenemos que dejar de hacer lo que hemos venido haciendo como iglesia, como el predicar, como el orar, como el ayunar, como el ofrendar, el diezmar.
Amén. Tal vez habrá gente que cuando vive en miedo, en temor, puede decir, no, yo que voy a ofrendar, yo que voy a diezmar, yo que voy a ayudar, yo que voy a apoyar, yo que voy a predicar el evangelio, yo que voy a hacer esto, ¿por qué? ¿Qué tal y me pasa esto? ¿Qué tal si me quedo sin plata? Y la pandemia y la crisis y esto y la economía global y aquello, y le echamos un montón de pretextos. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe clara. Pero bien lo dijiste, apóstol, cuando tenemos una fe clara, verdadera, no importa lo que venga, nosotros seguimos siendo hijos de Dios y seguimos obrando y caminando y actuando como hijos de Dios, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, Él nos habla que nosotros cuando somos faltos de fe, cuando nosotros andamos tibios, dice la palabra, que Él nos vomitará de su boca. Claramente cuando nosotros andamos en esa condición de vida, nosotros nos consideramos como unos impíos. Y dice la palabra de Dios que lo que más teme el impío es lo que le va a venir. A veces nosotros cuando llega el momento que no tenemos esa fe fortalecida, empezamos a tener en ese miedo, en ese temor, y a veces por eso dejamos de hacer lo que antes seguíamos haciendo, y es por el propósito de ¿qué? De que no lo hemos practicado constantemente, hemos llevado una fe fingida, una fe en la cual no hemos comprometido nuestro corazón totalmente con Dios, en llevar una vida recta, una vida de fidelidad con Dios, así como Él realmente nos ha demostrado una fidelidad hacia nuestra vida. Nosotros también tenemos que demostrar nuestra fidelidad, sean las cosas, las situaciones que estemos pasando. Dios tiene que sentir que realmente nosotros le seguimos amando, no importando lo que venga nuestras situaciones a nuestra vida. Por eso Dios es claro a través de la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni aún ni lo que venga, ni estas tormentas, ni hambre, ni escasez, ni enfermedad. Aún en medio de las enfermedades, Él está con nosotros. En medio de las escaseces, Él está con nosotros. Con otras palabras, en medio de las tormentas, Él está. Así como Él estaba cuando vino esa tormenta, estaba junto con sus discípulos en esa arca, y eso nos damos cuenta que estamos en el arca donde Jesús está con nosotros. Y aún aunque estemos en el arca junto con Jesús, vendrán esas tormentas, esas situaciones a nuestra vida, pero nosotros debemos de mantenernos firmes, creyendo en un Dios poderoso, en un Dios que habla, en un Dios que sana. Por eso es este tiempo con Dios, para que si tú que nos estás escuchando, hijo de Dios, hija de Dios, que tienes alguna duda, algo que hay en tu corazón que el enemigo quizá haya puesto ese temor en tu corazón, hoy es el tiempo que tú puedes hablar y consultar con ese Dios poderoso. Por eso es el tiempo con Dios donde nosotros podemos preguntarle confiadamente y decirle: Padre, yo tengo esta duda, yo tengo esta situación en mi mente, yo quiero que tú me des una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, si es de exhortación, y algo que edifique mi vida, Señor, y que quite de mi corazón ese temor. Así es, apóstol, lo mencionabas bien. Libro de Proverbios habla que lo que más teme el impío, eso lo sobrevendrá. ¿Quién es el impío? Porque entendemos que el impío es una persona y el pecador es otra persona. Y entonces tenemos que compaginar, y la gente tiene que entender quién es el impío, quién es el pecador. Porque el pecador sabemos que es el que, anda en la maldad, que no conoce a Cristo Jesús, anda prácticamente, como lo dice su palabra, en el pecado. ¿Quién es el impío, apóstol? El impío es aquel que ya conoce de la palabra de Dios, conoce realmente y se han sido abiertos sus ojos y ha visto la gloria de Dios y el poder de Dios. En otras palabras, son personas que ya conocen la verdad y han disfrutado de la presencia, de la mano de Dios, del poder de Dios. Pero llega un momento que se estancan y llega un relajamiento espiritual donde se empiezan a entibiar, donde realmente ese fuego que comenzó en ellos se empieza a apagar, y entonces llega el momento que empieza la incredulidad en su mente, en su corazón. Aún a través de escuchar espíritus engañadores viene esa tibieza espiritual, y llega el momento que se confían tanto que empiezan a confiar en ellos mismos y dejan de confiar en el Dios Todopoderoso. Así es, apóstol. Así que entendemos entonces, a través de lo que acabas de hablar, es que el impío es aquella persona que conoce de Dios, pero que aún conociendo de Dios no hace lo correcto. Y mira, Dios no se equivoca, y Dios hace
las cosas como Él quiere, como Él se le antoja y como debe de ser, porque Él es en medio de su poder, de su gloria y de su majestad. Él va a actuar así. Y tal vez hoy no podamos entender lo que está pasando, pero si bien es cierto, Dios está hablando a su iglesia y en pocas palabras le está diciendo: iglesia, sal de tu tibieza, deja de ser ese impío que conociendo la verdad no la haces. Y por eso nos mete en esa cuarentena, una cuarentena de escuchar su palabra, de escudriñar su palabra, de entrar en oración, de apagar las luces de nuestros trabajos, de nuestro negocio, apagar las luces que prácticamente nos distraen, apóstol. Amén. Y nos pone en la brecha de decir: hijo mío, pon atención, estoy hablando a tu vida, estoy hablando a tu hogar, para que salgas de ese estado de ser una persona impía. Amén. Porque conoces, has disfrutado mi palabra, has disfrutado lo que está escrito, pero hasta ahora no has hecho lo correcto. Y entonces eso ha formado, a veces como dice el Proverbios, esos miedos, esos temores, pero eso le va a sobrevenir a aquel que es impío, ¿correcto? Entonces entendemos, en la vida del ser humano hay muchos miedos, hay muchas crisis, muchas cosas que no deseamos. Primero, no deseamos morir, ¿correcto? Y es lo que está haciendo esta pandemia, matando a mucha gente, pero va a sobrevenir la muerte y lo que más tememos si nosotros no le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón y empezar a hacer lo correcto, apóstol. Claro que sí, por eso Dios permite que esto suceda en la vida aún del cristiano, no nomás a los que no conocen de Dios, sino también crear ese avivamiento en su corazón, que nuevamente se vuelvan a reactivar todos aquellos que se han entibiado, todos aquellos que realmente han perdido su primer amor hacia Dios y nuevamente serán activados a través de un quebrantamiento, a través de una forma en la cual ellos puedan ser confrontados con situaciones y circunstancias de esta naturaleza, para que ellos se puedan dar cuenta que a través de estas situaciones nosotros siempre vamos a necesitar de Dios. Nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de otra cosa más que tenemos de un Dios poderoso, porque la palabra dice: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Y sabemos nosotros a través de la palabra que si nosotros confiamos en Dios, como dice la palabra, si creemos en Dios estaremos seguros. Y si esa seguridad es para que nosotros sigamos confiando en un Dios poderoso, en un Dios que nos ama, un Dios que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y Él ha demostrado ese amor tan grande que nunca nos ha dejado solo. Quiero decirte a todos los que nos están escuchando en esta programación, en este tiempo junto con tu familia, que es tiempo que tú te vuelvas otra vez a activar, que te metas al fuego de Dios junto con toda tu familia, levantes un altar de adoración junto con tus seres queridos. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios vuelva a entrar a tu vida, a tu corazón y a tu hogar, y Él sea el que guíe tu casa. Él es el que guarde tu entrada, tu salida, tu acostar y tu levantar. Y es necesario que nosotros que la presencia de Dios esté en nosotros y en nuestra vida, y aún nosotros sabemos que el enemigo ha hecho tantas cosas para que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. A veces nos ha hablado a nuestro corazón que es más importante nuestros negocios, nuestro trabajo y otras cosas, y nunca vamos a poder entender realmente que los principios de Dios y los propósitos de Dios es sabio, porque todo lo que hace Dios lo hace con sabiduría, no lo hace como nosotros a veces queremos nosotros hacerlo. Por eso Dios dice que nuestra sabiduría no es la sabiduría de Dios, porque nuestra sabiduría es terrenal, pero la de Él es celestial, es perfecta y es realmente que va a traer cosas buenas para nuestra vida. Así que si tú eres una persona que no conoce de Cristo Jesús, pero estás preocupada, o conoces de Jesús y estás preocupado, este es el tiempo en que Dios está hablando a su iglesia, a sus hijos y a toda persona para que vengan a ese arrepentimiento, busquen a Dios. Hay miedos en el ser humano, miedos a la muerte, miedos a la crisis económica, miedos a más enfermedades, pero creemos que este es el tiempo que Dios está hablando a sus vidas para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo
recordemos lo que Dios hizo. No obstante, apóstol, tenemos que hoy en día, bueno, pues en muchos lugares se celebra lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Recordamos la vida de Jesús, recordamos su muerte, su resurrección, amén, y todo en cuanto a Jesús. No hay coincidencia que hoy, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, esto en esta fecha esté pasando. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte a tu vida. Así que si eres una persona que no conoces de Dios, estás preocupado porque estás en un trabajo que hoy estás laborando, valga la redundancia, y que tienes miedo de contagiarte, pues hoy has escuchado la palabra correcta a tu vida. Acércate a Dios. Dios va a guardarte, Dios va a cuidarte, Dios te va a proteger. Hay un tiempo para su iglesia y esa iglesia será salva, porque ese es el propósito y el plan de Dios. Pero también es cierto que muchos vamos a ser probados en nuestra fe. En dicho de otra manera, Dios nos va a someter en ese fuego para demostrar que realmente somos sus hijos y que no somos personas incrédulas, sino que tenemos una verdadera fe, no una fe fingida, sino una fe verdadera. Estos son los tiempos de perder el miedo y demostrar nuestra fe verdadera. Si tú vivías una fe fingida, una fe en la cual buscabas de Dios, pero no estabas concretamente seguro o segura de lo que Dios podía hacer en tu vida y puede hacer, y es Jesús, entonces este es tu tiempo, el tiempo de venir a ese arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Claro que sí. Hoy quiero que escuches lo que dice el Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando, a todos aquellos que están escuchando esta programación. Es tiempo con Dios y el Espíritu Santo hoy quiere hablar a todos los que nos están escuchando, a su pueblo, a todos los que pueden entender que tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica con nosotros, un Dios que se relaciona con nosotros. Y sabemos que necesitamos esta palabra del cielo, esta palabra directamente del Dios Todopoderoso. Oigan lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Así te dice el Señor: hijos míos, hoy hablo a tu corazón, hablo a tu vida para decirte: este es el tiempo en que estoy buscando un remanente, que estoy buscando, dice el Señor, una iglesia que esté preparada, que crea en mí, dice el Señor, que aún, dice el Señor, sea su primer amor. Por muchas veces te habéis desconectado de lo que era mi presencia, de lo que era yo, dice el Señor. Negaste muchas veces no escuchar mi voz. No escuchaste mi voz. Cerraste tu corazón. Y al hacerlo juzgaste, criticaste, condenaste, dice el Señor, pensando que eras tú más sabio que yo. Pero hoy que todo se derrumba, te das cuenta, dice el Señor, que ni la economía, ni tus ídolos, ni tu trabajo, ni nadie, dice el Señor, es más grande que yo, dice el Señor, y se merece toda adoración. Dice el Señor: este es el tiempo que estoy sacudiándote para que salgas de tu comodidad y empieces a hacer lo que has por lo cual, dice el Señor, fuiste creado. Así que dice el Señor: prepárate para lo que viene. Serán tiempos de lucha, tiempos, dice el Señor, que escucharán mucho ruido en las naciones, pero tormentas vendrán, la tierra se moverá. Dice el Señor: los cielos
se moverán, la naturaleza se moverá, pero es mi poder y mi gloria hablándote, diciendo a la iglesia: no temas, solamente cree, porque si crees verás mi gloria, porque después de la tormenta viene mi gloria como nunca antes. Dice el Señor: no te estoy hablando de buscar una religión, no te estoy hablando de que sigas siendo el mismo religioso, te estoy hablando que hagas conforme a lo que está escrito, no conforme al pensamiento de hombre, sino conforme a lo que está escrito, porque de ahí emana la vida. Así te dice Dios. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues Dios ha sido claro a lo que Dios ha hablado. Apóstol, aquí tenemos varias peticiones de oración que nos han llegado. Queremos decirte de la misma forma, hay muchas personas que a lo largo de la semana nos escriben en las redes sociales, en los diferentes programas, y créame que oramos por usted. Y en los diferentes programas también oramos. En los días viernes tenemos un servicio de oración que lo estamos llevando también de la misma manera vía online, amén, y que tú lo puedes escuchar y ahí igual escuchar tu petición de oración que estamos clamando por ello. Así que agradecemos a todas las personas que ahora mismo han enviado sus peticiones de oración. Dice: Dalia pide oración, tiene dolor en la cintura, le ha dado medicamento, pero el dolor no se quita. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro doctor de los doctores, y es muy importante que todos los que tengan ese tipo de problemas, aún físico sea la enfermedad, ustedes pueden llamar a esta programación y Dios los puede sanar. Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Dalia, dice el Señor: si crees verás mi gloria de Dios. Por mucho tiempo, dice el Señor, has llevado todo esto en tu vida. Y dice el Señor, muchas veces te ha fastidiado. Y muchas personas, dice el Señor, la ciencia te ha dicho ciertas cosas que quedará ahí para siempre, que será algo crónico. Pero yo te digo, dice el Señor, si tienes fe, hoy recibirás tu milagro. Así dice Dios. Padre eterno, Jesús, desde este momento, donde quiera que estés, Dalia, hoy pon tu mano en tu cintura en el nombre de Cristo Jesús, donde tienes el dolor, amén, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre eterno, dice tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que a través de tus llagas fuimos vosotros sanados, que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, puede sanarnos. Te pido que tengas misericordia por Dalia, Señor, y en este momento, Señor, tú eres, y creemos que tú eres un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y así como puedes estar en este momento aquí, puedes estar allá con Dalia. Señor, ten misericordia de ella y sánale, Señor, conforme a tu voluntad. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Todo problema en los huesos, en los músculos, en las arterias, lo que ha condenado y esclavizado tu cuerpo a ese dolor, hoy desaparece en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque solamente Jesús puede salvar y sanar en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Si crees, recíbelo ahora y haz lo que antes no podías hacer en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Consuelo pide por Armando que Dios le dé una palabra a su vida. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu corazón. Armando, no es demasiado tarde para buscar de mí. Sé que hay cosas en tu vida, dice el Señor, que parecen que yo no he estado ahí contigo. Hay gente que te ha engañado. Hay gente, dice el Señor, de los ejércitos, que ha frustrado muchas cosas en tu vida emocional. Pero dice el Señor, confía en mí, porque dice el Señor, yo no te voy a traicionar, ni voy, dice el Señor, vuestro Dios,
apuñalarte como el hombre lo ha hecho. Yo seré fiel contigo, pero necesito que tú puedas creer en mí. Este es tu tiempo. El tiempo, dice el Señor, de que yo perdone tus pecados, sane tu tierra, sane tu hogar, dice el Señor. Este es el tiempo. Así dice el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, oramos, Padre eterno, por Armando, donde quiera que esté. Ten misericordia. Sigue hablando a su corazón. Señor, tú has hablado lo que este hombre ha pasado. Pero creo que cuando tú, Señor, nos tomas y nosotros te tomamos de la mano, podemos caminar contigo y tú nos transformas y tú nos cambias de una manera sobrenatural y sin precedentes. Pido por Armando, ten misericordia y que pueda conocer tu amor y tu misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Yesenia pide oración por Blanca. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Decile, Yesenia Blanca. Decile de esta manera: Blanca, he tocado tu corazón y estoy tocando a la puerta de tu corazón. Tú y yo sabemos lo que ha pasado durante estos años y pareciese que donde estás en este momento no tienes salida. Has intentado muchas cosas para salir adelante, pero dice el Señor: yo soy la respuesta. Pues conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, dice el Señor, te bendecirá y te cambiará y te sanará, dice el Señor de los ejércitos. Solamente cree en mí y no cierres la puerta de tu corazón. Así dice en el nombre de Jesús. Amén. También nuestra hermana Patty pide oración por su hija. Por su hijo, Jonathan. No sabe nada de él, solo sabe que se fue a Veracruz. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, Patty, hija mía, dobla rodillas. El poder de la oración puede provocar el milagro que tú estás esperando aún en el carácter. Aún, dice el Señor, en la vida emocional que se está viviendo y se está pasando ahora. Dobla rodilla, busca mi rostro. Puedes creer en mí, dice el Señor vuestro Dios. Y yo, dice el Señor, borra de tu mente y de tu corazón las malas noticias, sino antes pues llénate de fe y de mi palabra, que las mejores cosas están por venir. Así dice el Señor. Padre, te pido por Patty, por Jonathan, donde quiera que esté él en estos momentos. Habla a su corazón. Habla a Jonathan. Si está haciendo algo inadecuado, habla y haz que recapacite. Si Jonathan está en peligro, cuídalo, protégelo, Señor. Regrésalo a casa, Padre, con su familia, pero que sobre todo esta familia vivan en comunión contigo. Señor, tú mencionaste que hay problemas emocionales, problemas en el hogar, en el corazón, Padre. Hoy sana las heridas que están turbando esta familia y ten misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gaby pide oración por Norma Pérez, su hija Viridiana, que es enfermera y de cierta manera tiene temor por algún contagio. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, decirle esto: aquel que puede creer en mí, recibe mi sangre. Mi sangre que derramé en la cruz del Calvario para protegerle, para cuidarle. Porque dice el Señor, aún yo pongo a disposición ángeles para cuidar su vida. Pero dice el Señor, para que nada te pase, para que estés bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Señor, y yo cuide de ti. Tienes primero, dice el Señor, que buscar mi rostro. Si no busca mi rostro, si no busca de mí, ¿cómo yo le voy a cubrir? ¿Cómo
¿cómo yo le voy a proteger? No basta con una oración, sino basta que la iglesia, que la gente pueda hacerme el centro de su hogar, el centro de su vida. Y cuando lo hace, yo le cubro, yo le protejo, dice el Señor de los ejércitos. Decirle esto, que yo le estoy esperando. Y si cree, verá mi gloria. Y no permitiré que nada le pase. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Irene Arteaga pide oración por su esposo, ya que en el trabajo hay ya infectados. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, así como le dije y lo he dicho, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el Señor, aunque venga mal y sobrevenga, no tocará su vida. Pero ¿cómo es que esto va a acontecer? Cuando mi iglesia y mis hijos entiendan entrar y vivir dentro de mi presencia. Cuando permitan que en su hogar yo more, en sus ideas, en su corazón, en su andar, en su caminar. No puedo cuidarles, no puedo protegerles si no vienen a mí. Pero aquel que viene a mí no he desechado. Aquel que viene a mí, dice el Señor, no le desecho, sino lo recibo, le cuido, le perdono. Este es el tiempo que yo hablo a mis hijos. Este es el tiempo que yo hablo a mis hijos para cuidarles, para protegerles. Yo estoy buscando ese remanente, pueda creer en mí, que pueda servirme, decirle, dice el Señor, estas palabras. Y si regresa, yo no lo desecho, sino cuidaré de él. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Padre, donde quiera que se encuentre el esposo de nuestra hermana Irene, Señor, te pedimos que lo proteja, lo cuidas, que tenga misericordia, sigas hablando a la vida de él, Señor. Aún, Señor, que tu amor, tu misericordia, tu luz inaccesible esté en su vida ahora en el nombre de Jesús. Y no permita, Señor, que sus compañeros lo infecten ni nada por el estilo. Habla, ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra hermana Edith pide oración por su familia, ya que han hecho el propósito de levantarse a orar a las 3 de la mañana para que no desmayen sus hijos, ya que son rebeldes a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu corazón. Edith, hija mía, yo sé que has intentado muchas cosas, pero este es el medio. Es que a través del quebranto yo hablo aquellos por los cuales tú has estado pidiendo y orando. El quebranto muchas veces es necesario, pero cuando la persona me recibe, me acepta y cree en mí, entonces yo le sano y le libero. Pero dice el Señor, a veces la persona, la gente utiliza su propio yo, su propio conocer, su propio intelecto. Y aún la sociedad y lo que inyecta la sociedad lo divide y lo separa de mi presencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La sociedad lo separa de mí. Las malas conversaciones, las malas, dice el Señor vuestro Dios, conversaciones han corrompido las buenas costumbres que tú enseñaste. Por tanto, no toleres el pecado en vuestra casa. Haz lo que es correcto, dice el Señor. Llévalos a mi presencia, aunque te digan no. Pero ahí yo voy a hablarles a su vida. El poder de la oración es tan importante que aunque tú no la puedas ver, aunque muchas veces digas, Señor, es que no veo resultados, yo estoy trabajando en medio de tu silencio. Y la palabra que tú siembras no regresará vacía. Así que levántate, sé fiel, levántate, porque has estado caída, has estado aún derramando lágrimas. Levántate
Este es el tiempo de seguir creyendo, de no menguar. No te conviertas en las miles que deja de creer en mí. Conviértete, dice el Señor, en los fieles que siguen confiando en mí. Si yo te prometí que serás salvo tú y toda tu casa, así será. Solamente haz lo que te corresponde hacer. Así dice el Señor. Amén. Padre, pedimos por los hijos de vida en este momento, por ese espíritu de rebeldía que tienen sus hijos, su familia, a no querer escuchar tu palabra, Señor. Hoy te pido que todo lo que esté sembrando Edith en el corazón de su familia empiece a ser un rema, empiece a ser un efecto en sus corazones de sus hijos, en los corazones de su familia, para que vengan a ese arrepentimiento y empiecen a conocer de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Señor, creo que lo puedes hacer porque eres un Dios omnipotente, omnisciente. Habla sus vidas, Señor. Habla sus corazones, Señor, y ten misericordia de ellos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo espíritu de rebeldía sale de sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, apóstol. Agradecemos a todos los que nos han mandado. Nuestra hermana Citlali nos manda también su comentario. Nosotros en casa, antes de la palabra, nos reunimos en casa de mis abuelos y oramos y cantamos alabanza, y después él empezó hasta el fin de la alabanza. Él se sintió la presencia de Dios, un testimonio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a Dalia Roja Martínez, a Gaby Rivero, a Norma Vargas. Amén, nuestra profeta. Bendiciones, profeta. Él nos dice, Dios nos habló antes de todo esto que estaba sucediendo en la cuarentena. Amén. Consuelo Morales. Amén. Bendiciones. A Patti López. Bendiciones. Gracias por tu petición. Y creemos que Jonathan, amén, está en las manos de Dios. No te preocupes. A Miguel Ángel Nicolás Osorio, amados, bendiciones, mis amados, bendiciones. A nuestra hermana Consuelo Morales, a Dalia Rojas. Amén. A Yesenia. Bendiciones, hermana Yesenia. Les bendecimos grandemente a todos los que se han conectado. Te invitamos a que puedas compartir la transmisión del día de hoy y que, bueno, pueda seguir siendo de mucha bendición en la vida de todos los que hoy nos han escuchado. Apóstol, hemos llegado al final de esta transmisión. La palabra ha sido tan exquisita, la palabra de Dios. Amén. Y pues llegamos al final. Gloria a Dios. Me siento contento, gozoso cada día que estoy delante de la presencia de Dios, y vengo con un gusto, una alegría de poder compartir lo que Dios ha dado a nuestra vida. Yo he aprendido a compartir todo lo que Dios hace y lo que hará, para que todos nosotros podamos entender que hay un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está en control de todas las cosas, y todas las cosas que pasan en nuestra vida, en la vida del hombre, en todo lo que pasa en nuestras naciones, todo es con un propósito de Dios. Yo creo que a través de esta programación tú has escuchado la voz de Dios, has escuchado la palabra profética más segura. Yo creo que debe de haber una paz, una confiabilidad, y debemos de confiar a un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que recuerda que dio la vida hace 2000 años y dio la vida para que nosotros pudiésemos tener esa vida, y esa vida en abundancia. Así es, así que te bendecimos grandemente. Recibe un abrazo, amén, y muchas bendiciones allá hasta tu casa. Te agradecemos. Comparte, edifica y bendice a través de este mensaje, compartiéndolo en todas tus redes sociales. Recuerda, nos puedes buscar a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Blogspot. También nos puedes encontrar todo con Dios es Bueno México. Así, Dios es Bueno México, y ahí nos vas a encontrar. Te invitamos a cada una de nuestras reuniones. Hoy, lo volvemos a repetir, por la contingencia estamos teniendo reuniones online, amén, pero en algún momento cuando se levante esto, puedes visitarnos en Avenida Nezahualcóyotl número 30,
a Colman, Estado de México, código postal 55870. Escucha y comparte las transmisiones en vivo que vamos a tener todos los miércoles 7 de la noche, los días domingos 11 de la mañana. Te esperamos en un servicio lleno de gloria y de la presencia de Dios. Y bueno, también a través del canal Mi Casa TV, los diferentes programas que llevamos a cabo, como Tiempo Profético los días martes 7 de la noche, los días jueves como el día de hoy, Tiempo con Dios 7 de la noche, programa del apóstol Juan Luna, y también los días viernes de oración con la profeta Norma, y también los días sábados 11 de la mañana con las pastoras Lucero y Jocabel Luna, Jóvenes Sin Límites. Amén, un programa juvenil que puede ser de mucha bendición. Así que esto fue todo por hoy. Te bendecimos grandemente. Este es Tiempo con Dios. Recibe un abrazo donde quiera que usted esté. Bonita noche. Bendiciones. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia,